Presento ante ustedes, yo soy el maestro José Francisco Ávila Caso, titular de tiempo completo adscrito a la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente ostento el cargo de presidente de la Academia de Ciencias Penales de nuestra Facultad de Derecho. Mi materia, Derecho Penal, trata de precisamente aquellas conductas que de una u otra manera reprochamos socialmente. El objetivo de la Academia y de cada uno de nosotros es sembrar ese interés por las ciencias penales cuando llegue el momento en que cada uno de ustedes como estudiantes tengan que decidir respecto de cuál es el área, cuál es la terminal que tengan que seleccionar. Nuestro objetivo es precisamente eso, interesarnos por la materia penal, por las ciencias penales. Es una de las áreas que a veces es más fuerte socialmente, pero que finalmente necesitamos comprender para precisamente poder colaborar con el aspecto social. La culpabilidad, como uno de los elementos del delito, la vamos a analizar en su momento. Previamente vamos a estudiar algunos otros conceptos de lo que es la teoría del delito. Partimos por analizar un código en donde obviamente se describen conductas. Vamos a partir precisamente de nuestra teoría del delito señalando cuáles son los elementos positivos y cuáles son los elementos negativos respecto del delito. Uno de los primeros elementos que vamos a analizar es la conducta. Hablar de delito significa partir precisamente de analizar lo que es la conducta. ¿Qué entendemos por conducta? ¿Cómo la traducimos? ¿Y qué es lo que contempla nuestro Código Penal? Nuestro Código Penal se refiere precisamente a conductas en forma de acción y en forma de omisión. Una acción que regularmente es lo que nosotros percibimos que es parte precisamente de una manifestación de la conducta, una conducta activa, algo que podemos percibir a través de los sentidos. Pero también la omisión, muchos dicen que no se puede percibir, por el contrario. Toda conducta es activa o es omisiva, y dentro del campo del derecho penal, las omisiones, esto es el deber que tenemos de realizar aquella conducta y que no lo hacemos con conciencia, es lo que precisamente se va a sancionar a través de nuestra ley penal. Esta conducta obviamente debe ser típica. De ahí el concepto de tipicidad. La conducta es típica cuando encuadra en una descripción legal. Nuestro derecho penal, que obviamente se fue humanizando a través de los años, tiene que ver precisamente con esto. No podemos sancionar a una persona si esa conducta no encuadra en una descripción legal. De ahí lo de la tipicidad, el encuadramiento de la conducta a la descripción legal. Cuando estamos hablando precisamente de tipicidad, estamos hablando de que nuestra conducta se encuentra prevista en una ley penal y obviamente tendremos que analizarla. ¿Analizarla desde qué otro punto de vista? Desde el punto de vista de la antijuridicidad. La antijuridicidad que señalamos que debe ser precisamente aquella persona que actúa contrario a derecho. Cuando hablamos de que es una acción típicamente antijurídica y culpable, estamos cayendo precisamente en otro de los elementos que es la culpabilidad. Conducta típica, antijurídica, culpable y obviamente sancionada por una ley penal. De ahí que la culpabilidad es uno de los elementos a los que en este momento vamos a ponerle un poquito más de atención para trasladarnos o adelantarnos más a lo que a veces nos interesa, ¿sí? Vemos a esa conducta en forma de acción o de omisión, vemos un resultado, sabemos que una persona desplegó una actividad o una inactividad, pero obviamente lo interesante es saber si efectivamente la persona quiso, pero además de comprendió ese hacer o no hacer, esa acción o esa omisión que nos lleva precisamente a caer dentro del campo del juicio del reproche. La culpabilidad la vamos a analizar
desde dos teorías. La primera teoría, que tiene que ver precisamente con la cuestión psicológica, la denominada teoría psicologista, analiza precisamente nuestra acción o omisión y establece que debe existir un nexo, una conexión psíquica entre el sujeto y el resultado mismo. De ahí que se desglosa en dos elementos, uno volitivo y el otro intelectual. El elemento volitivo es precisamente ese aspecto emocional que se refleja en la conducta y que esto obviamente te lleva a un resultado. El elemento intelectual es precisamente el conocimiento que tiene el sujeto respecto de que está actuando dentro del campo de lo antijurídico, de que su conducta se aparta precisamente de la normatividad, de lo que nos hace convivir en sociedad y cae dentro del campo del delito. El sujeto está perfectamente consciente de que su actuar es contrario a derecho. Esto es, hay voluntad y hay conciencia. Hablar precisamente de esta teoría psicologista es hablar de que el sujeto sabe perfectamente que está conectada esta conducta en forma de acción o de omisión con un resultado dañoso que sabe que es delictivo. De ahí que esta conducta nos explica sobre todo por qué las personas, cuando actúan desde el momento mismo en que despliegan su conducta, saben lo que van a causar. Ya han reflexionado respecto del resultado que van a causar, sin embargo, al estar conscientes de ello, no les importa que ese resultado sea dañoso y obviamente saben que esa conducta es reprochable dentro del campo del delito, ¿sí? La segunda teoría, denominada teoría normativista, teoría normativa, nos lleva a establecer y a tratar precisamente de comprender qué es el juicio de reproche. Cuando decimos que le podemos reprochar su actuar a una persona, cuando actúa precisamente consciente de lo que está haciendo y que es efectivamente su conducta reprochable dentro del campo del derecho penal y que obviamente nos lleva a esto, ¿sí? Analizar la conducta dentro de la teoría de la normatividad significa que esta solamente se le puede reprochar a una persona que es capaz. De ahí precisamente, ¿sí?, protege el derecho penal a los incapaces, a aquellas personas que no tienen esa capacidad de comprender, sobre todo. A lo mejor quieren hacer, quieren actuar, pero no son capaces de comprender. De ahí que solo podemos reprocharle a una persona capaz. Que esta persona haya obrado dentro del dolo o la culpa. ¿Esto qué significa? Que sabe perfectamente, ha meditado, su conducta es dolosa o ha querido hacer, no quiere el resultado, sin embargo se produce porque no se pudo conducir de manera diferente. Esto es, actúa de manera dolosa o culposa. El orden normativo le pudo haber exigido que se condujera de manera diferente, sí, sin embargo no lo hizo. No le importó el resultado y obviamente su conducta es reprochable. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo posibilidad de que tomara alguna forma diferente de realizar esa actividad y sin embargo causa un resultado dañoso que obviamente es reprochable. Dentro de este juicio de reproche surge la ponderación de dos términos. ¿Cuáles son esos? Una situación real, ¿sí? A veces la vida nos lleva a una situación de hecho en la que debemos tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión menos dañina? ¿Cuál es la decisión que debemos de tomar sin causar un resultado dañoso que sea sancionado por el campo del derecho penal? Esta conducta, ¿sí?, dolosa o culposa, cuando el autor pudo haber evitado el resultado, es lo que precisamente le vamos a reprochar a la persona. Y es ahí donde efectivamente es sancionable, que es otro elemento posterior. El elemento normativo es aquel en el que nos exige precisamente que nos comportemos de una manera determinada y no lo hacemos. ¿Qué pasa entonces? Surge el deber ser dentro del campo del derecho, el deber jurídico. Cuando actuamos, todos realizamos actividades.
Pero a veces esas actividades, como he mencionado, nos llevan a tomar decisiones. Mencionaba como ejemplo cuando a veces ingerimos bebidas embriagantes y que obviamente llega un momento en el que ya no estamos en condiciones, por ejemplo, de conducir un vehículo y lo hacemos. Cuando queremos llegar a nuestro destino y elevamos ahora el nivel de velocidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos conscientes que hay parámetros, que nos debemos conducir dentro de determinado límite de velocidad. Sin embargo, se nos hace tarde. Queremos llegar a nuestro destino y obviamente cuando rebasamos el límite de velocidad ya hay conciencia en nosotros. ¿Se nos puede reprochar esa conducta? Sí. ¿Cómo podemos evitar ese resultado? Obviamente, a lo mejor tomando más tiempo, saliendo más temprano, muchas otras cosas que podemos hacer para evitar un resultado y no lo hacemos. Es ahí donde efectivamente la norma nos es aplicable. ¿Por qué? Porque caemos dentro del campo del delito. Caemos dentro de lo que no debe ser, de lo que tenemos que evitar y somos personas capaces y obviamente es ahí donde se nos aplica la norma penal. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos precisamente esta forma en la cual nuestras conductas a veces se agravan o se atenúan, que son precisamente las modificativas. Las circunstancias modificativas de la culpabilidad penal, porque ya hemos visto que cuando estamos hablando de que una persona puede en algún momento tomar alguna determinación por sí mismo y no lo hace, a veces esas modificativas agravan o atenúan. Estas, obviamente, dentro de un marco procesal, tenemos que probar, ¿sí? Todas esas modificativas, atenuantes o agravantes deben ser probadas. El juzgador debe tener por acreditado hasta qué grado de culpabilidad tiene un sujeto para poder en algún momento establecer una sanción adecuada. ¿Esto qué significa? Que tenemos que pasar por todo este procedimiento penal para poder hablar de este juicio de reproche. Hablar de culpabilidad significa también hablar de responsabilidad penal. Hemos estado analizando que aquella persona que de una u otra manera se le puede realizar un juicio de reproche es aquella persona que actúa dentro del campo del delito, dentro del campo del derecho penal. Todo acto jurídico tiene las siguientes características. Primera, cuando desarrollamos una conducta, puede ser que esa conducta sea constitutiva de delito. Esto es, cuando en forma de acción o de omisión desplegamos actividades, sabemos que estamos actuando dentro de un campo de normatividad. Este campo de normatividad nos lleva precisamente a esto, a establecer si esa conducta es o no delictiva. Caer en el campo del delito puede ser motivo para hablar de agravantes o atenuantes. Agravantes, aquellas conductas a veces que analizamos, que reflexionamos y que las llevamos a un extremo que obviamente es rechazado por la sociedad respecto de la forma en la cual se despliega la misma. Puede ser también que este resultado dañoso esté protegido por una causa que excluye el delito. Efectivamente, sabemos que podemos en algún momento causar un resultado dañoso, pero que obviamente lo hacemos por una causa que justifica nuestro actuar. Esto es, del hecho de poner en riesgo el bien jurídicamente tutelado o lesionar al mismo, es precisamente lo que pondera el derecho mismo. Obviamente sabemos que esta conducta dañosa puede en algún momento estar protegida por una causa de exclusión del delito o en algún momento ser sancionada con severidad dependiendo de la forma en la cual actuó el sujeto. De ahí que el delito ante todo es una acción típicamente antijurídica y culpable. Típicamente en el sentido de que encuadra dentro de una descripción legal. Antijurídica porque el sujeto sabe que está actuando contrario a derecho, y culpable porque, lo hemos analizado, el sujeto sabe la magnitud del hecho mismo. Quiso desplegar esa conducta en forma de acción o de omisión, pero lo más interesante, estaba perfectamente consciente de que su conducta lo llevaba al campo del delito. De ahí
que se le puede reprochar ese actuar. Obviamente esto es cuando no hay alguna concurrencia respecto de una causa que excluye ese resultado dañoso o de incriminación. Desde este punto de vista, cabe decir que la conducta determina con su acción una lesión al bien jurídicamente tutelado y que tal comportamiento se subsume a un tipo penal, como hemos mencionado. Para que la conducta pueda ser antijurídica, necesitamos precisamente que esté contemplada dentro de una descripción legal. Garantía de todo sujeto es precisamente que no lo podemos juzgar por una conducta que no esté perfectamente redactada en una codificación penal. ¿Qué significa? La seguridad jurídica respecto de la tipicidad es precisamente que lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos analizando, lo que nosotros queremos reprocharle a aquella persona que aparentemente se situó dentro del campo del delito es que esté descrita perfectamente en una codificación penal. Caso contrario, si no está definida como delito, obviamente ni siquiera es reprochable. De ahí que necesitamos precisamente este juicio de valor, que obviamente para que el juzgador, al momento de analizar si esa conducta es típicamente antijurídica y culpable, obviamente sabemos que tiene que analizar lo que es el dolo, lo que es la culpa, si el sujeto actuó con intención de o dejó de hacer, pero obviamente sin querer el resultado, y esto mismo nos va a llevar a circunstancias especiales que analizan lo que hemos estado mencionando, lo que es el delito mismo, y que obviamente el juzgador, dentro de toda esta gama de posibilidades que le da el campo del derecho, tiene precisamente que justificar su actuar, ¿sí? Con esto damos por terminada esta primera clase, que obviamente, como mencioné desde un principio, nuestro interés es sembrar esa inquietud por cada uno de ustedes por el campo de las ciencias penales, que nos dan la posibilidad de entender todas aquellas conductas que siempre estamos interesados en tratar de justificar, en tratar de entender. Es una primera muestra de cómo podemos llevar el conocimiento a través de los medios electrónicos, de los medios cibernéticos, y es una invitación para cada uno de ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales para que continuemos con esta forma de llegar a ustedes o de hacerles llegar parte de lo que es nuestro actuar dentro de la Academia de Ciencias Penales. Yo les agradezco esta primera parte, la atención que le pongan a esto y sobre todo el conocimiento que podamos transmitir y compartir con ustedes. Lo dejo precisamente en la mesa. Les doy las gracias y la bienvenida a este mundo del derecho penal. Gracias, que la pasen bien.